para todos los que se acaban de conectar. Hoy nos corresponde un devocional muy hermoso, pero también muy desafiante porque realmente eh, la vida de oración de muchos de nosotros quizás es una vida muy lamentable, porque realmente no tenemos esa comunión con Dios por medio de la oración, librado mediante la oración. Maita Jenny nos guía en la lectura de hoy. Sí, pastor. Gracias. Buenos días. Librado mediante la oración, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. ¿Hay personas en tu vida por las que no oras porque no piensas que lo necesiten? Desde nuestra limitada perspectiva humana, puede ser fácil pasar por alto a aquellos que parecen desde afuera tenerlo todo resuelto. Sin embargo, la verdad es que todos necesitamos y nos beneficiamos de las oraciones de otros. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, escribió a la iglesia filipense y le dijo que sabía que su liberación sería resultado no solo de la ayuda del Espíritu Santo, sino también de las oraciones del pueblo de Dios, ya sea que se refiera a ser libre de sus dificultades inmediatas o a la liberación final que lo llevaría a la presencia de Cristo. Pablo quería que sus amigos cristianos en Filipos supieran que estaba dependiendo de las oraciones de otros para sostenerlo durante su ministerio. Esto no fue único para esta congregación. Cuando Pablo escribió a los cristianos en Roma, les dijo lo mismo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí para que sea liberado. Romanos 15:30-31. Él anhelaba que ellos se esforzaran juntos y que fueran alentados. Él deseaba que su siervo fuera de ayuda a los que su servicio fuera de ayuda a los santos. Él quería ser liberado y todo esto, les dijo, podía ser logrado mediante sus oraciones, como lo expresó el gran predicador C.H. Spurgeon en una ocasión. La oración es la cuerda que toca la campana del campanario de Dios. Bajo la providencia de Dios, la oración desata su patrón, plan y poder. Clama a Dios. Eso es lo que Pablo nos insta a hacer. Si queremos ver al Espíritu de Dios moverse de manera que solo puede ser descrita como sobrenatural, primero debemos estar dispuestos a orar con sinceridad, humildad y constancia. Las palabras de Pablo nos dicen que si nos juntamos con otros santos, podemos apoyarlos en sus debilidades, podemos pedir que les sea otorgado valor, podemos jugar un papel en su liberación. Así que, ¿a quién conoces que necesite tus oraciones? Orarás por esas personas de manera diligente, valiente y persistente. ¿Y a quién conoces que no parezca necesitar tus oraciones? Bueno, si las necesitan, ¿orarás por ellos de la misma manera? Filipenses 3:1, del 3 al 11. Bueno, mis hermanos, nos encontramos aquí en un talón de Aquiles de la iglesia. Ni oramos, ni mucho menos oramos por los otros. Y es un mandato del Señor, orados los unos por los otros. Cuando miramos esa condición de la iglesia, vemos una iglesia egoísta, porque eso es un sinónimo de egoísmo, de no orar por los demás. Y cuando oramos por nosotros, oramos de acuerdo a nuestros deseos y anhelos, no conforme a la voluntad de Dios. Uno de los sinónimos de dependencia de Dios es la oración. Cuando vemos los hombres de Dios, mujeres de Dios en las Escrituras y en la historia de la iglesia, vemos que el común denominador de ellos era una vida de oración, una vida de negarse a ellos mismos y depender absolutamente de Dios, independientemente si estaban en una prueba o estaban en un tiempo de bendición. La pregunta hoy es,
cuánto estamos orando, cómo es nuestra vida de oración, a quién estamos orando, por quién estamos orando. Y realmente si nuestra vida es una vida que tiene devoción a Dios. Pablo nos está contando su historia de cómo la iglesia oraba por él y agradecía a la iglesia por sus oraciones, pero también agradecía porque a través de esas oraciones ellos también crecían en la fe. Orar siempre será de valientes, de corazones contritos y humillados, dependientes de la gracia de Dios. El hombre o la mujer que no ora son hombres soberbios, altivos, autosuficientes, independientes, que no desean nada de la iglesia, es decir, ese compañerismo con el cuerpo de Cristo. Estamos viviendo un tiempo de mayor esplendor del egocentrismo e individualismo, donde es un común denominador dentro de la iglesia que la oración, ya sea personal o corporativa, esté en un segundo plano, pues la iglesia se convirtió en una comunidad llena de individualismo y de autosuficiencia. ¿A qué me refiero con esto, mis amados hermanos? No sé si usted ha notado que cuando se invita a un servicio de oración, si la iglesia es de 100 miembros, yendo bien, llegará al 10%, es decir, 10. Y así sucesivamente, porque ven la oración como una cenicienta. Pero realmente, si pudiéramos entender el valor de la oración y el privilegio de orar, porque orar a Dios es un privilegio que Cristo ganó en la cruz, acercarme confiadamente al trono de la gracia. Tuvo un precio muy alto. Y estamos desperdiciando, estamos eh, despreciando una virtud tan grande de poder orar, de poder ser escuchados por Dios, de poder ser ayudados por Dios. Quiero que veamos en la vida de un hombre que fue muy consistente en su vida de oración, que fue un hombre que dependió de Dios independientemente de las circunstancias y estaba en un lugar donde quizás yo creo que era el peor lugar para estar. Es la vida de Daniel. Acompáñeme en las escrituras a Daniel capítulo 6, 6 al 10. Daniel capítulo 6, 6 al 10. Para esta época, para que ustedes sepan, Daniel no era un muchacho. Daniel tenía aproximadamente 90 años, es decir, era un anciano, para que tengamos eso en mente. Le dice la escritura, Daniel 6 al 10. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y escuchen esto, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Palabra clave, dando gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Daniel escuchó, firmó pues el rey Darío el edicto de la prohibición. Él escuchó. Muchos pensarían, bueno, Daniel era un hombre que oraba de vez en cuando tenía problemas, oraba como un acto de su religión. Es decir, tengo que orar 3 veces al día porque si no, el Señor no me va a salvar. No. La reacción de Daniel frente a la firma del edicto fue totalmente diferente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer. La consistencia de la vida de Daniel, mire que es una vida constante. Hemos venido aprendiendo, tuvimos un devocional que es una constancia firme. También hablamos acerca de la valentía, de la buena batalla de la fe.
La vida del cristiano es una vida constante, avanzando todos los días. Todos los días estamos avanzando. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. La iglesia crece, los cristianos crecen en la fe, es decir, en el carácter de Cristo, en la dependencia de Cristo. Y la vida de oración tiene que estar íntimamente relacionada con eso, con ese crecimiento, con discernir lo que Dios desea que hagamos, porque la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad, sino para conocer la voluntad de Dios y hacerla, para fortalecernos en el Señor. Y vamos a ver más adelante cómo el mismo Señor Jesucristo nos enseña lo mismo que aprendió Daniel. El Señor Jesucristo nos enseña realmente qué es la vida de oración. Vemos a Jesús orando en todo tiempo y en todo lugar. El Señor Jesucristo tenía una dependencia también total al Dios eterno. Entonces, la consistencia de la fe de Daniel, su obediencia y dependencia a Dios tenían una base. Daniel era un hombre de oración. Daniel tiene en este momento de su vida aproximadamente 90 años. ¿Te imaginas un hombre que de muy temprana edad? Cuando vemos a Daniel, ¿cómo lo vemos? Daniel enfrentándose a unos alimentos que deshonraban el nombre del Señor. Desde lo más mínimo, Daniel tenía claro, dice que había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, independientemente de las circunstancias. Daniel era un hombre de convicciones. Daniel había determinado en su corazón honrar a Dios. Era una dependencia de Dios, pero para que este hombre pudiera tener esa capacidad de enfrentarse a lo que viniera, era un hombre que caminaba con Dios. No sé si ustedes recuerdan a Elías cuando Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estás en la presencia de Dios continuamente. Realmente nuestra vida es una vida de oración. Y no se trata que todo el día estemos arrodillados. Se trata que estemos orando sin cesar en todo momento. Una dependencia absoluta a nuestro Santo Dios. Aprovechando ese privilegio que puedo acercarme confiadamente en cualquier lugar. Porque Él estará conmigo. Y está conmigo. Y está contigo. Pero el enemigo quiere apartarnos con la distracción. Nos quiere apartar con el entretenimiento de ese privilegio de tener compañerismo con Dios, una vida de oración. Una vida que realmente nos libera de muchas situaciones en las cuales estamos inmersos y que podríamos haber evitado. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de la vida. ¿Te imaginas siendo Jesús el Hijo de Dios? Dice que Él salía después de un día de trabajo muy arduo, se iba al monte a orar y oraba toda la noche. Era una dependencia absoluta al Padre. ¿Será que tenemos ese tipo de dependencia? ¿O a quién estamos conectados? ¿A un televisor? ¿A un celular? ¿A los afanes de la vida? Buscar primero el reino de su justicia involucra la oración, involucra una dependencia a Dios, porque realmente el sinónimo de la oración, lo dije ahora, es dependencia. Pero las personas que no oramos somos independientes. No queremos hablar con Dios. Y Dios quiere hablar a nosotros. Es un buen padre que quiere hablarte a ti, decirte que está mal en tu vida, cómo debes enfrentar cada situación, cada tentación, cada prueba. Examinar nuestra vida, la oración, porque la oración también es para examinar nuestra vida a la luz de la Escritura. Para muchos de nosotros la oración puede ser algo más en nuestra relación con Dios. Para Daniel era tan importante que desafió el edicto del rey, aun sabiendo que las consecuencias de esta decisión lo llevarían al foso de los leones. Mire, Daniel sabía el valor de la oración porque era hablar con Dios, era estar en la presencia de Dios. Y él no le importó lo que viniera, pero dijo, yo voy a orar, como lo suelo hacer. Y no lo hizo a escondidas, no, lo hizo públicamente como lo solía hacer. Él no le tenía miedo al rey, él tenía temor del Dios que gobierna los reinos de los hombres. Él no estaba mirando a los hombres, no estaba mirando las circunstancias, estaba mirando al Dios eterno que tenía el control de las circunstancias. Eso nos ayuda a entender el valor de la oración. Necesitamos orar más, mis amados hermanos, no solamente por nosotros, sino por nuestros hermanos, como nos enseña el devocional. ¿Cuánto estás orando por aquellos que sufren? ¿Cuánto estás orando por la iglesia? ¿Cuánto estás orando por el crecimiento espiritual de cada miembro de la iglesia, de tu familia? Las oraciones de los santos van a ser escuchadas y lo vamos a ver más adelante, el valor y el contexto que tiene la oración en el reino de los cielos, para que veamos
el privilegio que tenemos y cómo la oración impacta ese mundo espiritual. Daniel era un hombre de oración. Daniel era consistente y sabía la importancia de la oración en su vida y cómo era su vida. El Salmo 55, 16, 19 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará. Luego el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, será. Daniel no buscó defenderse él mismo de sus enemigos, ni tampoco ir de Darío, porque Darío tenía un muy buen concepto de Daniel. 90 años, había ministrado con 3 reyes, era un hombre de sabiduría. En su vida tenía la presencia de Dios que se notaba por donde caminaba. Él podía hablar con Darío y no. Él fue y buscó donde tenía que estar, aquel que podía librarlo de la muerte, aquel que podía cambiar las circunstancias. ¿A quién está yendo tú primero? ¿A ti mismo? Porque generalmente vamos a nosotros mismos. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Luego, cuando no podemos nosotros, pues buscamos en los demás. Y el último recurso es Dios, sabiendo de que ese es nuestro primer recurso, buscar la presencia de Dios. Debe ser así. Daniel, como era de costumbre, ir a la presencia de Dios, no por la situación, sino por su relación con Dios. Aquí no se trataba de la situación, se trataba de su relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sabe cómo se mide? Con tu vida de oración. No cuánto vas a la iglesia, no cuánto lees la Biblia. ¿Cómo es tu vida de oración? Con base a lo que has conocido de Dios en la palabra de Dios. Y eso se nota en el mundo espiritual, se nota en el mundo natural. Cuando has orado, cuando has estado en la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Escucharon eso? En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso cuando vamos a la presencia de Dios tienen que pasar cosas en nuestra vida, porque estamos en la presencia de Dios, delante de Dios. No solamente cuando predicamos la palabra, sino cuando nos arrodillamos delante de Él. Nuestro hermano Juan nos enseñó la manera en que debemos orar, una oración con fe, con confianza, con dependencia y sobre todo con obediencia. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó que oró y obedeció. Padre, si te es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Daniel oró y obedeció. No dejó de orar a Dios, sino que oró a Dios. Dependió de Dios. Daniel no fue a buscar en oración, como les decía ahora, el problema de su devoción diaria en la oración. Él no quería, perdón, los demás querían probarle en esa parte porque sabían la vida de Daniel. Ellos sabían quién era Daniel. Daniel no fue a buscar en oración a Dios por el problema que tenía. Era su devoción diaria. Era la oración, su disciplina basada en el amor de Dios y en el temor a Dios. Ya lo vimos que es el temor a Dios. Daniel tenía temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, que él no miraba a ningún Dios diferente al Dios Santo y sabía quién era el Dios de Israel y él solo servía. Dice que como lo solía hacer antes, la oración es su importancia. La oración es una negación a nosotros mismos para depender de Dios. A veces actuamos como si la solución a nuestros problemas y temores o nuestro deseo de hacer las cosas para Dios dependiera de nosotros. A veces pensamos que somos más importantes que Dios. Dios quiere que sus hijos vengan a Él en humildad y humilde dependencia, reconociendo de que Él sabe lo que necesitamos y cómo debemos hacerlo. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Por qué no vamos a Él si Él sabe la solución de las cosas? Si Él es la solución de nuestras cosas, de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Nosotros en nuestra vida de oración mostramos si retenemos nuestra fe, si nos estamos llenando a nosotros mismos o las circunstancias.
sino que tenemos que mirar a Cristo. Por eso decía ahora que Cristo nos permite a nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lo dice Hebreos 4:15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, escucha esto, pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo tú y yo nos acercamos al trono de la gracia? Pues en oración. Es el medio. Cristo es la puerta. La oración es el medio para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero estamos, hermanos, de verdad, hermano, que estamos con una vida de oración muy deficiente. Y eso va para todos nosotros. La oración es sinónimo de dependencia a Dios. Nos lleva a conocer su voluntad y nos enseña a esperar confiadamente en su soberanía y majestad. ¿Por qué aclaro en su soberanía? Porque Dios responde a las oraciones conforme a su voluntad, no conforme a mi deseo. Hay cosas que Dios te va a decir que no. Hay cosas que Dios te va a decir que no. Y es una respuesta de Dios. Ya te respondió, ¿no? Pero Dios responde a las oraciones de los santos. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Lo llaman el celular de Dios. ¿Estás clamando a Dios? ¿Realmente vamos a la presencia de Dios todos los días, en todo tiempo, en todas circunstancias? ¿O dependemos de nosotros mismos? Tenemos que preguntarnos eso hoy. La oración es sinónimo de dependencia de Dios, nos lleva a conocer su voluntad y nos enseña a esperar confiadamente en su soberanía y majestad. Hay un rey que también tiene un gran ejemplo, esa vida de oración y dependencia, es el rey Josafat. Tenía un gran problema, gravísimo problema. Lo encontramos en Segunda de Crónicas 26 al 9 y dice así, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de tierra delante de tu pueblo Israel? Y diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué pasa aquí? Viene un gran ejército contra Josafat. Y él dice en su oración, Señor, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Convocó todo el pueblo a oración y ayunar. Hombres, mujeres y niños estaban orando al Señor, pidiendo ayuda. Estaban donde en el templo, porque Dios había dicho cuando Salomón ofreció dedicación del templo que él construyó, Dios dijo, mi presencia estará aquí. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi rostro, y se arrepintieren de sus pecados, yo os oiré del cielo y sanaré esa tierra. Él dijo, mi presencia está en este templo. Por eso es que Israel adoraba el templo, porque allí estaba la presencia de Dios. Pero cuando ya la presencia de Dios siguieron adorando el templo, porque Dios ya no estaba. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos portadores de la gloria de Dios. Él nos escucha por causa de Cristo, porque cada oración llena de fe y que dé gloria a Dios es un acto de alabanza y adoración a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Mire, Dios respondió en el versículo 14. Y dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, y vosotros morados de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa fue la respuesta. No es su problema, es el mío, y yo lo voy a solucionar. Y así fue. Dios les dio la estrategia para enfrentar a ese enemigo y no tuvieron que pelear, solamente cantar y ver la gloria de Dios. Impresionante, ¿no? La oración por encima de los afanes y las preocupaciones de la vida debe ser una prioridad. Vuelvo, les repito, la oración por encima de los afanes y preocupaciones de la vida debe ser una prioridad en la vida de nosotros si nos llamamos creyentes, si nos llamamos cristianos. Porque Cristo nos enseñó que su vida era una vida de oración. Que dice y nos da ejemplo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración en tiempos de angustia y de prueba. Así nos enseña el Señor.
En Mateo 26, 36 al 41 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire, Jesús estaba entristecido y angustiado en gran manera porque sabía lo que iba a pasar esa noche. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Le pidió el favor a hombres, a tres hombres que también oraran por él. ¿Por qué tú no oras por tu prójimo? Si Jesús, el Hijo de Dios, le pide a tres hombres pecadores que oren por él, que le asistan en oración. Yendo un poco adelante, se postró sobre tu rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué dice? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La persona que no ora fácilmente sucumbe ante la incredulidad y va a tomar decisiones equivocadas en su vida. Va a pecar contra Dios, porque la escritura dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Nos enseñaba Juan en el devocional. A veces oramos sin fe. Solamente oramos por orar. Solamente abrimos nuestra boca, pero no abrimos nuestro corazón delante del Señor. La disposición del corazón humano se inclina hacia la independencia, la autosuficiencia y la autojustificación. Teológicamente sabemos que somos dependientes de Dios, pero prácticamente vivimos como si fuéramos autónomos. ¿Qué es la oración para ti? ¿Es algo importante o algo más? Porque es que la oración es un regalo de Dios. Ya aprendimos en el devocional cuando el Señor dice, los discípulos dicen, enséñanos a orar. Jesús nos enseñó a orar y desmenuzamos la oración del Padre Nuestro, que es el modelo para orar. La oración es lograr una provechosa disciplina que nos permite alcanzar el deleite de escuchar a Dios, hablar con Dios y meditar en Dios. Es un deleite de escuchar a Dios, hablar con Dios y meditar en Dios. Es una negación a mi dependencia a mí mismo. Es un medio de gracia dado por Dios para matar el orgullo y el pecado. La oración guiada por el Espíritu Santo nos pone delante de Dios por medio de Cristo. Y estas oraciones son como olor fragante delante de los ojos de Dios. Es lo que dice el Salmo 141, 1 al 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como un incienso, el don de mis manos como una ofrenda de la tarde. Estas oraciones llegan delante de Dios por medio de Cristo. En dependencia a esa fe y a la obra redentora de Cristo, somos como una ofrenda de adoración aceptada por Dios. Cada oración tuya y mía es una ofrenda ante Dios. Es lo que dice Apocalipsis 5, 7 al 8. Apocalipsis 5, 7 al 8 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, escuchen esto, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Imagínense en esa escena en el cielo. Solamente imagínensela. Tus oraciones, esas que hacemos en momentos de angustia, de dolor, en momentos de tribulación, de tentación, en momentos de fracaso, en momentos cuando hemos pecado contra el Señor y vemos en arrepentimiento y fe en oración a pedirle perdón. Esas oraciones de alabanza, de gratitud a Dios, son como un olor fragante que son ofrecidas en el cielo. Si ve el valor de la oración, si ve lo importante de la oración en nuestra vida, se dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Si somos hombres de oración, mujeres de oración, que estamos velando en la escritura, velando en la palabra del Señor, examinando nuestra vida a la luz de la escritura, siempre poniendo la palabra del Señor delante de nuestros ojos, ¿cómo sería nuestra vida?
¿Cómo sería tu vida, tu relación con tu prójimo? Porque no olvidemos que una relación primero es con Dios y luego con el prójimo. La manera que me relaciono con Dios es por medio de la oración, la lectura de la palabra, meditar en ella, reflexionar, tener compañerismo con Dios todos los días. Pero no queremos ese privilegio que costó tanto, poder acercarme confiadamente al trono de la gracia. Tenemos que meditar mucho en eso, mis amados hermanos, cómo estamos orando, a quién estamos orando, si realmente nuestra vida de oración es la correcta, porque muchos podemos tener la oración del fariseo, no la oración del publicano. Daniel era disciplinado y constante en su vida espiritual, no en su obra, sino en Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Has propuesto en tu corazón no contaminarte con las cosas del mundo y con los afanes de la vida? ¿O qué te has propuesto en tu vida? Ya lo hemos visto una y otra vez. ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿Dónde está anclado tu corazón? Les decía ahora la oración del religioso y del que tiene un corazón contrito y humillado. En Lucas 18 vemos la oración del hipócrita, del fariseo, pero también vemos la oración y cómo fue escuchada la oración de un hombre que no se sentía merecedor de nada de Dios. Dice Lucas 18, 9 al 13, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Escucharon eso? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el Señor Jesucristo aclara las dos personas. Los que se creen que están en el cielo, los que creen que todo lo hacen bien y que no, y que lo merecen todo, o el publicano que todo lo hacía mal, pero que necesitaba de Dios todos los días para hacer las cosas bien para su gloria. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Y mira la oración de él, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es lo único que dijo, Señor, ten misericordia a mí que soy un pecado. No merezco nada, pero necesito de ti todo. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál de los dos llegó justificado a casa? Hasta los mismos discípulos entendieron y dijeron, el publicano. Hermanos, el que se sentía en el infierno, el que era merecedor del infierno, el que sabía que era el pecador de todos los pecadores, el Señor le escuchó y miró con misericordia y lo justificó. Pero el que creía que todo lo hacía bien, el que creía que cumplía con todas las normas establecidas, ese hombre oraba consigo mismo. Es decir, esa oración no era escuchada. Para Daniel no estaba en juego su vida, era el nombre de Dios quien estaba en juego, porque dice que aquel Daniel a quien continuamente servía. Los enemigos de Daniel en ese momento, en el capítulo 6:5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, mírenlo cómo era el testimonio de Daniel. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire, era el testimonio era tan impactante que ellos sabían que la única manera, porque Daniel era irreprensible frente a la vida secular, es decir, la administración de las cosas que le habían entregado. Sabían que si tocaban la tecla de Dios, él podía sucumbir. Pero se llevó una gran sorpresa, porque Daniel no temía a los hombres, Daniel temía a Dios. Daniel temía a Dios, a Daniel no le importaba el foso de los leones, le importaba el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la orden que habían dado era de que si hacían oraciones, no fuera ningún Dios, sino que fuera a Darío. Es decir, que Darío iba a ser Dios para Daniel 30 días. Mira lo importante de la oración. Determina a quién adoramos y cómo adoramos. En Éxodo 23 al 5, lo tenía en la mente, en su corazón, Daniel. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y escuchen esto, no te inclinarás a ellas,
ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, entendamos que Daniel sabía contra quién pecaría él si por 30 días no oraba, o si oraba, lo tendría que hacer a favor de Darío. Y él sabía que el verdadero Dios era el Santo Israel. Dice que él abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, recordando el templo y lo que Dios había prometido para ese pueblo. Él tenía en su mente las promesas de Dios. Israel regresará a Jerusalén. Porque para que ustedes sepan, Daniel conoció a Jeremías y escuchó predicaciones de Jeremías. Y Jeremías envió una carta a los exiliados en Babilonia, en Jeremías capítulo 29. Y allí les decía qué tenían que hacer en Babilonia esos 70 años. Y también les había dicho que en 70 años despertaría su espíritu y su buena palabra y los haría regresar. Eso es lo que encontramos en Daniel capítulo 9, orando, porque ya estaba casi para cumplirse los 70 años. Y Dios le revela la profecía a las 70 semanas. La oración de Daniel era de acuerdo a la escritura. Él oraba bíblicamente. Él tomaba la escritura que había memorizado y oraba conforme a la palabra del Señor. La oración de Daniel siempre de un hombre humilde ante la presencia de Dios y dependiendo de su misericordia para acercarse a Dios. Es lo que dice Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, esto fue cuando estaba pidiendo por la sabiduría de qué iba a pasar con Israel después de los 70 años. Y dice que se humilló, o sea, dispuso su corazón. Cuando vamos a la oración, tenemos de disponer nuestro corazón para estar en la presencia del Señor, para entender lo que Dios quiere decirnos a través de la oración y la palabra del Señor. Nos humillamos delante de un Dios santo, santo, santo. Estamos en la presencia de Dios. Y dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tu oración yo he venido. La ventana y puertas de la casa de Daniel siempre estaban abiertas en señal de esperanza de que el tiempo establecido por Dios regresarían a Jerusalén. Mis hermanos, ¿cómo estamos orando? Necesitamos meditar en eso todos los días, mis amados hermanos. Oremos sin cesar. Oremos por nuestros hermanos. La oración de Daniel estaba llena de agradecimiento a Dios, no de miedo o angustia, o mucho menos de inconformidad por lo que Dios estaba permitiendo, ¿no? Dice el Señor en su palabra, den gracias a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Y con este texto terminamos Filipenses capítulo 4, 6 al 7. Dice el Señor, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tu oración es tomada como un acto de alabanza y de adoración a Dios. Hermanos, debemos orar diferente, pensar diferente en nuestra oración, pensar y saber que estamos delante de Dios, no delante de ningún hombre. Y podemos acercarnos confiadamente a Él, orar por nuestros hermanos, por nuestras familias, por la iglesia, por los perdidos, por la iglesia invisible, por la iglesia visible, es decir, por la iglesia local. Oremos en todo tiempo. Vamos.